ovario tiene tres partes, una túnica lupinia, la túnica lupinia es tejido conectivo denso, irregular, pero muy vascularizado. ¿Ya? Es una realmente falsa albuginia, porque la albuginia verdadera la vemos en el testículo. Sí. ¿No? Sí. La zona cortical es una zona donde encontramos los folículos ováricos. Una zona medular donde encontramos los vasos tejidos conectivos laxos. ¿Viste la zona medular? Esta es la zona medular, ¿correcto? Mira la zona medular, donde hay vasos, tejido conectivo laxo, toda la zona de la corteza es esta, donde encontramos todos los folículos, las bolitas blancas que ves son folículos, y los que están acá tan grandes también son folículos, en crecimiento de acuerdo a lo que estamos viendo según la menstruación que estamos viendo, al ciclo ovárico. Mira acá está la túnica albuginia. La albuginia es un tejido conectivo denso, mal llamada albuginia. Luego comenzamos con la corteza, donde encontramos los múltiples folículos ováricos. Es un repaso de embriología, porque en realidad en biología tenemos esta clase igual. ¿Con cuántos folículos ováricos? ¿Desde cuándo pongo los folículos ováricos? Los folículos ováricos se comienzan a formar desde que tenemos el primer mes de embriones. ¿Sí? Cuando ustedes tenían 4 semanas, ya se estaban formando los folículos ováricos. ¿Ya? Y la sexta semana tenemos de 5 a 7 millones de folículos ováricos. 1 millón se van a células foliculares y la gran mayoría atresia. Cuando una niña nace, tiene aproximadamente 2 millones de folículos ováricos. Pero en la pubertad tenemos ya 300.000, los demás se van hacia la atresia. Es decir, cuando ustedes tenían 12 años o 9 años, cuando fue su primera menstruación, tenían aproximadamente 300.000 folículos ováricos. Y cuando tenga 46 años, 45 años, voy a tener los últimos folículos ováricos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa en un ciclo ovárico? Pues acá es selección natural, la que es competencia, como todo en la vida es competencia, pues 5 a 10 folículos primordiales van a comenzar a competir cada mes. De estos 5 a 15 folículos primordiales que van a competir cada mes, solamente uno va a ovular. Los otros 14 o 10, de acuerdo al mes que me toque, van a ser atresia y no van a llegar a desarrollarse completamente. ¿De qué depende? ¿Quién hace? ¿Cuál es el folículo que se va a desarrollar cada mes? De esos 5 a 15, el que produce más estrógenos. El que produce más estrógenos de estos folículos es el que se desarrolla cada mes para que se dé la ovulación. ¿Entendió? Entonces tenemos 3 tipos de folículos. Folículos primordiales, de crecimiento y maduros de edad. Primordiales son los más pequeños, los más pequeñitos. Son folículos que están pertenecientes al ovocito, la carga nuclear, que es una célula haploide. Y tenemos a las células planas. Las células planas en su alrededor me va a indicar que es folículo primordial. Y son los más pequeñitos, los más pequeñitos. Todos serían epitelio plano. Epitelio plano, mira acá. Epitelio plano, folículo como son los más chiquititos, los más pequeñitos. ¿Correcto? Luego tenemos folículos de crecimiento. El primordial va a comenzar a crecer y al crecer tenemos 2 tipos de folículos. Folículos primario inicial y primario crecimiento. Acá está, folículo primario. ¿Cuál es el folículo primario? El folículo primario ya no va a tener células planas, va a tener células cúbicas, pero solamente va a tener una sola capa de células. Como la que saca, una sola capa de células cúbicas. Folículo primario, inicial. Folículo primario inicial. Mire primordial, células planas. Mire primario inicial, células cúbicas. ¿Entendió? ¿Sí? Es más grande y sigue células cúbicas. Acá está el esquema, células cúbicas, una sola capa. Y ya cuando hacemos ya folículo primario, comenzamos a ver una capa que se llama la membrana pelúcida. Es la membrana justamente que hace de que va a determinar para la fecundación, muy importante, que determina que el espermatozoide va a empezar o no. Pero comenzamos a pensar recién cuando tenemos folículo primario. Inicial, exacto. Y luego comenzamos a tener estas células cúbicas que la vamos a llamar ahora foliculares. Células cúbicas, que son
células foliculares de folículo primario que tiene una sola capa de células. Acá está una sola capa de células, membrana pelúcida y la característica. Folículo primario inicial. ¿Estamos bien? Esto que ya sabemos, una zona pelúcida. El folículo primario avanzado, sí, primario avanzado, ya no solo tiene una sola capa de células cúbicas, tiene más de una capa de células cúbicas, tiene 2 o 3, o 4 o 5, pero todavía tiene células cúbicas. El primario inicial, una sola capa. Primario avanzado, tiene 2 a 3 capas. ¿Correcto? Acá está, mira cuántas capas tiene. 1, 2, 3. Primario avanzado. O primario que se En el primario me pareció ver 2 capas. En el primario. ¿Cómo? En el folículo primario me pareció ver 2 capas. Lo que pasa es que el corte, acuérdate que el folículo va a ser una esfera. Y de acuerdo al corte, como es una esfera, al hacer un corte, me puedo cortar la capa de abajo. Para que no te confundas, acá está, mira. Ahí está. Primario, inicial. Primario, secundario. Tiene células foliculares, más de una capa. ¿Correcto? Y ya vamos a comenzar a ver células de la teca. La teca interna y la teca externa. La teca interna está formada por células de forma fusiforme, y la teca externa está formada de tejido fibroso. La teca interna va a producir andrógenos, y la capa granulosa, por extensión de FSH, va a producir aromatasa. Y esta aromatasa, con los andrógenos, me va a producir los estrógenos. En pocas palabras, el folículo produce estrógenos. Chicos, estoy haciendo rápido, es un repaso de la biología que han hecho y que ustedes han leído. Y está la teoría también. ¿Dónde que interna las células? Se lo va a pegar. Lo va a pasar. La zona granulosa. Produce, ahí está. Mira, la teca interna produce LH. La teca interna, por estimulación de LH, produce andrógenos. La teca interna. La capa granulosa produce aromatasa. Y esta aromatasa va a desdoblar a los andrógenos y los transforma en estrógenos. Los estrógenos son importantes justamente para el crecimiento del endometrio. ¿Te acuerdas? Fase proliferativa, estrógenos. Tienen que recordarse en biología que se necesita clase. ¿Podrías señalar la capa granulosa? Todo eso. Las células cúbicas, que eso se llama células foliculares ahora, van a aparecer como granitos. O se llama capa de la granulosa. Todo lo que está acá afuera va a ser la teca interna, que tiene células fusiformes, y externa, que tiene células fibrosas. ¿No bien? ¿Cómo Sí, diferenciar? exacto. Fusiformes. Con las células. Exacto. Yo veo claro, no empezamos a capturar. Esto, teca interna. Y la teca externa, que son las fibras. Las fibras. Si me enseñé Eso, perfecto. Entonces, puntero, ¿qué sería ese entonces? Teca primordial. Primordial. Folículo Primordial. Primordial. Este es Primario inicial. primario inicial. Primordial. Otro. Las planas todavía. ¿Va bien? Sí. Cuando ya comenzamos a encontrar que el folículo es mucho más grande y tiene un antro, antro significa un espacio de líquido, se va a llamar folículo secundario. ¿Está bien? El secundario tiene un antro. Y como está el antro, al ovocito lo van a relegar hacia un costado, hacia un lado. El ovocito relegado hacia un lado va a conservar una capa de células foliculares muy delgada. Creo que sí. Sí, por eso te dijo el doctor que has pasado todo lo difícil, ¿no? Esto ya es sencillo, pues. Eso ya lo han hecho. Hay más células, más células foliculares, ¿no? Entonces, mira, a lo que voy a esa parte, mira. Ya cuando tenemos el antro, que justamente es el líquido folicular, el antro, lo que es entre... el ovocito va a quedar relegado hacia un costado y este ovocito relegado. ¿Correcto? Estas células foliculares que todavía se queda conservada acá, se la va a llamar corona radiada.
Y el cúmulo que está acá se llama cúmulo oróforo. ¿Esto podemos ver en las láminas también? Sí. Entonces, pues le explico. Una vez que hay antro, el ovocito queda relegado a su costado. Al quedar relegado, las células foliculares que están por detrás del ovocito se llama cúmulo oróforo y la que está por delante se llama corona radial. Cuando se da la fecundación y se da la ovulación, sale el ovocito con su corona radial, listo para ser fecundado. Tiene que hacer un recordario de la casa de fecundación. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un folículo que tiene un antro, ¿cómo lo llamaríamos? Folículo secundario. Secundario, ¿correcto? Folículo secundario. Sigue igual tecas de la teca interna, teca externa, membrana pelúcida, se mantiene igual. Mira, acá está, antro, folículo secundario. Capa de la granulosa, tiene múltiples capas, 6 a 12. y lo que es justamente esto es la La teca. teca, interna y externa. Interna celular, externa celular. Fibras. ¿Todo bien? Es una secundaria también, ¿verdad? No veo antro. ¿No? Igual en crecimiento. Ah. No ves antro. Primaria avanzada. Ujú. Con más dos o Por tres más capas, que ¿verdad? el ovocito está a un costado, ¿no? Sí, creo que sí. Claro, acá está. Entonces, ¿estos chicos qué sería entonces? Sería, Secundario. No, así hay más. ya encontramos un folículo maduro, es un folículo completamente grande, el antro es inmenso, es un folículo muy gigante. Mira el tamaño del ovocito, es chiquitito. Ahora, sigue siendo el mismo tamaño, sino que el antro es muy gigantesco. ¿No bien? Esto sigue siendo la corona radiada, lo que estoy marcando acá, y cebo el cúmulo oróforo, el antro. ¿Estamos bien? Mira la teca interna, ha aumentado el tamaño. Esto de acá. La teca interna, correcto, teca interna y el antro, cúmulo oróforo, folículo de Graf. También llamado folículo terciario, está a punto justamente de ovular. ¿Estamos bien? Este es un resumen justamente de todo lo que hemos visto. Folículo primordial, primario crecimiento, primario inicial, primario crecimiento, secundario, Graf. ¿Todo bien? Sí. Acá está, primordial, primario crecimiento. Antro, ¿qué folículo es? Secundario. No, secundario. Secundario. Ah, ya. ¿Cuándo es de Graf? Cuando el antro es gigantesco. Acá te ves tu Y ahí lo que es Ahí te ves la tu corona radiada se ve un poco más pequeña, se podría decir. corona radiada. Membrana pelúcida. En el examen se marca membrana pelúcida. Sí. La zona rosadita y Ajá. la zona moradita. Membrana pelúcida como tiene como pelito. Esto. ¿No ves? Ajá, esa es la membrana pelúcida. Exacto. Corona radiada. ¿Eso puede preguntar? Sí. No vas a preguntar, ¿no parece? Siempre preguntan. Ya dormió. A la doctora. Claro, eso preguntaron, pues. Membrana pelúcida. Esa es la terciaria. Eso sí sería un secundario. Secundario. Secundario Tiene que porque, ser gigantesco. porque el antro todavía no Sí, está. tiene que estar más elevada. Mira la hermana pelúcida. La hermana pelúcida se ve bien, se nota bien. El año pasado se preguntó eso. La membrana pelúcida bien definida en secundario. ¿Eso es secundario? Sí. Sí, porque le hacen gigantesco para que sea folículo de Graf. Ese cuerpo. Una vez que ya ovuló, que ya se dio la ovulación a partir del día 14, el ovocito sale hacia la trompa de falopio para que sea fecundado. Las células foliculares que quedan, correcto, van a formar sobre el cuerpo lúteo. ¿De qué se encarga el cuerpo lúteo? De producir progesterona.
tienen que repasar, porque en su teoría le van a preguntar eso, tienen que repasar. Progesterona se va a producir. Entonces tenemos células luteínicas que van a producir lo que son la progesterona. Luego, una vez que ya pasa el día 28, ya no hubo fecundación, ya comenzó la menstruación, el cuerpo lúteo se va a transformar en una cicatriz que se llama cuerpos albicans. ¿Ya? ¿Qué pasa luego? Las demás células, ¿te acuerdas que estamos diciendo que también acá, ven acá? Eso es el cuerpo albicans, es una cicatriz blanca la van a hacer. En cambio, el cuerpo lúteo sigue siendo todavía celular, tiene células en el cuerpo lúteo, células tecaluteínicas que van a producir progesterona. ¿Vamos bien? Células cúbicas, igual que las moleculares, pero comienzan a hincharse un poquito más de tamaño, están más hinchadas, las células luteínicas que van a producir lo que son la progesterona. Le voy a poner pantes, ¿ah? No se parece a Fran. No, que ha puesto pantes. No te atrevas, Julio. Ella pone páncreas en Ya. vesícula, creo, en apéndice secal. Oye. Mira, acá está la cicatriz, ¿no? Los cuerpos albicans. La trompa uterina es intramural. Trompa uterina sí no hay pierna, ¿no? Difícil, fácil poder verlo. ¿Cuáles son las células? Tiene una capa mucosa y una capa muscular, dos capas. La capa mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple ciliado con células secretoras. Este epitelio de acá es un epitelio cilíndrico simple ciliado con células secretoras y hay células ciliadas. Hay dos tipos de células: células ciliadas que tienen sus pelitos y células secretoras que van a producir líquido. Las células ciliadas, ¿para qué sirven? Para transportar al ovocito, transportar a los espermatozoides y transportar al cigoto cuando llegue hasta el cuerpo uterino, que llega en forma de blastocisto. ¿De acuerdo? En biología, listo. Eso sirve justamente para mover todas estas estructuras. Y las células que no son ciliadas, justamente para secretar líquidos para que nutrición para el espermatozoide, para el ovocito y también para el cigoto. ¿Correcto? Sí. Debajo del epitelio, que estamos viendo acá, este es el epitelio, debajo del epitelio encontramos la lámina propia, ¿correcto? ¿Te acuerdas? Debajo del epitelio, membrana basal, lámina propia. La lámina propia acá es muy gruesa y la lámina propia, junto con el epitelio, van a formar esta especie de laberintos. Si la lámina propia con del epitelio junto me van a formar estos tipos de laberintos. ¿Correcto? ¿Por qué se ponen laberintos? Porque justamente mientras que más células secretoras haya, más alimento va a haber para el ovocito, para el espermatozoide. Acá también se da la capacitación, ¿te acuerdas? Sí. La capacitación de los espermatozoides también se da justamente acá, en la trompa del calor. Tarea para la casa, hay unas criptas que tienen un nombre especial, un ecuario. Y luego siguen las células musculares, las fibras musculares lisas. ¿Correcto? Sí. Dos capas de fibras musculares lisas. Y una tercera que justamente viene a ser la serosa. ¿Tiene serosa o adventicia? ¿Qué opinan? La trompa falopio. Acuérdate, cuando encuentres un órgano fijado hacia un lugar, tiene adventicia. Pero cuando tu órgano esté en movimiento, tiene serosa. La trompa está en movimiento. El útero es sencillo, tiene tres capas: endometrio, miometrio y perimetrio. El perimetrio es tejido conjuntivo, que es la parte externa, que nos van a preguntar, muy difícil es el perimetrio. Miometrio tiene tres capas, correcto. Acá son las tres capas. Y lo que es el endometrio tiene dos capas, la capa basal y una capa funcional. ¿Está bien? Tiene tres capas, el tejido muscular del miometrio tiene tres capas: submucoso, vasculares y subseroso, las tres capas del miometrio. ¿Lo puedo diferenciar en la lámina? Es bien complicado realmente que la puedo diferenciar, muy difícil. Pero sí vas a ver justamente, acá te ponen el endometrio. Sí, siempre ponen. ¿Cuál es el epitelio del endometrio? Es un epitelio cilíndrico, igualito que presenta cilios en su superficie, tiene cilio en su superficie, ¿correcto? Y una lámina propia rico en células y material celular con fibras reticulares.
Y tiene también la lámina, el endometrio, glándulas tubulosas simples, productoras de moho. Sí. El endometrio es todo esto. La lámina propia es rico en glándulas y rico también en lo que son en vasos. ¿Sí? ¿Se entendió? Tiene un epitelio cilíndrico, ciliado. ¿Ya? De acuerdo al ciclo menstrual, el endometrio cambia. De acuerdo al ciclo menstrual, el endometrio cambia. Cuando estoy menstruando, vemos de que los vasos están destruidos y bastante sangre en su interior. De día 4 al día 14 vamos a encontrar la fase proliferativa, ¿sí? Donde las glándulas endometriales son glándulas rectas, escasas y muy separadas entre ellos. ¿Sí? ¿Se entendió? Y en cambio, la fase secretora, que justamente la progesterona está activando estas glándulas, desde el día 14 al 28 vamos a encontrar unas glándulas grandes, en serrucho y muy pegadas entre sí. Fase secretora. La fase secretora, la capa funcional es muy grande, mira. La capa basal, pequeña. La fase proliferativa, la capa basal queda igual y la capa funcional va creciendo en el tiempo y es pequeña. ¿Se entiende? La fase proliferativa, glándulas separadas entre sí, glándulas escasas y rectas. Secretora, glándulas de serrucho, abundantes y muy cercas entre sí. Y la fase de menstruación encontramos sangre en el interior, ¿no? En el examen te preguntan secretora y proliferativa. Esto ya repaso de embriología. Esa es teoría. La fase proliferativa, como les decía, la fase secretora. Glándulas, ¿cuál es el truco? Glándulas de serrucho, muy cerca entre sí y grandes, ¿correcto? En cambio, la fase proliferativa, glándulas pequeñas, rectas y separadas entre ellas. ¿Se entendió? Ya, hoy vamos a ver la lámina. Vamos a ver la lámina otra vez. Pues chicos, para que no se pierdan, tienen que venir leyendo.